Doctor Luis Antonio Cuéllar, esa fascinación por los grandes hombres de la historia de Colombia viene desde el colegio, No, desde la escuela. desde la escuela. Antes de aprender a leer y escribir, uno admiraba en las paredes del aula Sí. una serie de militares muy bien vestidos. Estaba Bolívar, estaba Santander, Antonio Ricaurte, estaba Antonio Nariño y uno que no tenía traje militar, Antonio Sea. Curiosamente, no todos los profesores hablaban de ellos, pero a uno, yo le tomé mucho cariño a mi maestro que me enseñó a leer, y él se comía a la hora del recreo una naranja. Entonces yo tenía que tenerle una botellita con agua para que se lavara las manos, y yo aprovechaba ese momento de confianza para preguntarle, ¿y este quién es? ¿Y este otro quién es? Y él tenía la paciencia de decirme por qué era importante. Todos habían tenido que ver con la libertad de Colombia. Así comencé yo a conocer la importancia de ellos. Cuando ya aprendí a leer, había una cartilla donde iba presentando una pequeña biografía de cada una de esas personas que engalanaban las paredes de nuestra aula escolar. De esa pléyade de grandes hombres que usted ha citado ahora, características de algunos, porque siempre, es decir, la historia de Colombia no sé por qué se circunscribe muy especialmente sobre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. ¿Cuál sería la razón? La razón es lógica. Bolívar fue quien nos dirigió las grandes batallas que terminaron con la batalla de Ayacucho, dándole la libertad al Bajo Perú. Entonces, la importancia del guerrero es desde los primeros conocimientos del niño en la escuela, sumamente sublime y apasionante. Pero hay un momento en que él, después de la batalla de Boyacá, tiene que continuar su labor guerrera hacia el sur. Y entonces tiene la idea de unir al territorio de Venezuela con el territorio de la Nueva Granada y agregar también a Quito. Pero Quito tiene todavía conflictos y el Perú tiene conflictos y Bolívar tiene la idea de dar la libertad a esos pueblos para formar primero la Gran Colombia. Y es Antonio Sea, al que yo le dije ahora que no tenía vestido militar, a quien le corresponde esa gran tarea en el Congreso de Angostura. Allí se fundó la Gran Colombia, la patria de los grandes, porque desaparecido Bolívar, desafortunadamente vinieron las ambiciones políticas y cada general quería tener su pedazo de patria para gobernar. Y se desbarató, se terminó la Gran Colombia, la patria de los grandes de Sudamérica. Doctor Luis Antonio Cuéllar, lo noto a usted, con todo respeto y perdone, un seguidor, un admirador, un fiel defensor de Simón Bolívar, porque cuando le dije de estos dos próceres insignes de Colombia, siempre ha habido dos corrientes: aquellos que están diciendo las grandes cosas que tuvo nuestro libertador, pero también hablando del hombre que nos dio las leyes, Francisco de Paula Santander. Entonces, ¿usted ubica a Bolívar por encima de Santander? No, nunca podría ser eso. El objeto de la historia no es enriquecer el conocimiento previamente concebido para enseñarlo. En la historia hay que analizar tanto el hombre desde el punto de vista del guerrero, en este caso, como al hombre
a quien Bolívar llamó el hombre de las leyes, precisamente, que fue a Santander. Sí. Fue el mismo Bolívar, el mismo guerrero triunfante, quien le dio a Santander el título del hombre de las leyes, y no se equivocó por Bolívar. Si no hubiese sido por Santander, pues otra hubiese sido la historia de Colombia. Colombia dio el gran paso de la organización política para un país democrático. Ya se conocían, Las características. sí, no, le iba a hablar las características de los derechos humanos, Claro, Antonio Nariño, claro, desde Antonio que los Nariño. trajo desde Francia. Claro, se los entregó el virrey precisamente a él. Acérquese, doctor. Se lo entregó. Antonio Nariño, por ejemplo, recibió del virrey, por conducto de una segunda persona, los derechos del hombre, porque Los él derechos del hombre. era el único que podía en ese momento traducir del francés al español el mensaje de lo que es un país democrático, no un país absolutista. Los derechos del hombre Y del ciudadano. y del ciudadano, ¿cómo no? ¿Y usted lo recuerda? Claro, se Un momentico, doctor. No. Qué privilegio, qué placer, qué riqueza hacer estos contenidos históricos para toda nuestra comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano y para ir Alianza Internacional de Radio. 92 años, vigoroso, lúcido, claro, mentalmente, dándonos una cátedra de historia, porque ya él es magíster en historia de la Universidad del Valle. Ya regresamos.